Buenas tardes. Me parece que se escucha bien. Vamos a hacer una prueba porque hoy lo estamos haciendo un poco más complicado. Juanma, se escucha por aquí bien, ¿no? Hola, sí. Ahora se escucha correcto. Bueno, pues vamos a echar un ratillo de charla hoy, otra vez, pero esta vez me va a acompañar Juan Manuel Mellado, un buen amigo, y Natalia, que está por ahí también y que lo mismo también se anima a No, pero hablar, a Natalia aunque ahora no se la escuchará. Natalia no se le escucha, pero aquí, si ella quiere pasar por aquí también para hablar o lo que sea, pues puede entrar también en cualquier momento a la conversación. Natalia Vicario. Ellos dos son bastante conocedores del tema de geología, sobre todo de Málaga. Se han hecho muchas excursiones por aquí, tienen muchos conocimientos de geología de la zona. Y, hombre, siempre está bien pues Qué tener un va. poco de práctica. Hombre, más que yo seguro. Más que yo seguro, porque yo la parte de geología que conozco es todo lo que pueda estar relacionado con botánica o lo que pueda estar relacionado con algo con este tema. Pero lo que es geología tal cual, soy bastante desconocedor del tema como tal. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar un poco, siguiendo de lo que estábamos hablando el otro día, que era de Sierra Bermeja y todo lo que es la serranía de Ronda y todo esto, pues como hablábamos de Bermeja, vamos a centrarnos un poquito en las rocas en concreto de las peridotitas. Vamos a hacer una pequeña conversación aquí, he reunido un poquito de información en una especie de PowerPoint pequeño, con unas cuantas diapositivas y unos artículos de botánica que están interesantes bueno, pues para que podáis ver un poco cómo se relaciona el suelo, todo lo que es el tema de la roca madre, la edafología, con también pues con el tipo de plantas, las especies de plantas que pueden vivir en una zona y todo esto. La primera diapositiva que tenemos aquí hemos puesto, bueno, a diferencia, por ejemplo, de las rocas sedimentarias que se forman pues, después de procesos de erosión, transporte, sedimentación, las magmáticas o rocas ígneas se forman por el enfriamiento del magma. Hay varias maneras de clasificarlas por su composición y, por ejemplo, por el origen. Aquí en concreto, según el origen, tendríamos dos tipos. Las rocas plutónicas son aquellas que se enfrían de manera lenta y generan cristales de un tamaño considerable, vamos, visible, y las rocas volcánicas o extrusivas, las que se enfrían muy rápido y no dan lugar a esos cristales tan grandes. Juanma, no sé si tú quieres contar alguna cosa que sea de detalle o algo, tú cuando quieras No, no. De momento, bien. entra a lo que quieras. Esto es bastante básico y es un poco una clasificación general. Lo que voy a hacer yo también es aumentarlo un poco porque lo estoy viendo aquí y no, yo no veo nada. Aquí lo veo un poco mejor. Aquí tenéis también una clasificación un poco con respecto a la composición, lo que es muy típico cuando hablamos de, y lo vamos a decir un montón de veces ahora, que las rocas de peridotita son rocas ultramáficas o ultrabásicas, que es lo mismo, es decir, son rocas con un pH alto. Es que la composición de las rocas magmáticas se puede caracterizar en distintos tipos en función a las cantidades bueno, a las cantidades, ¿cómo sería, Juan, más mejor dicho? Más bien de sílice, ¿no? De sílice que tengan, según el contenido de sílice. Las que menos tienen serían las ultramáficas, serían por tanto básicas, como por ejemplo las peridotitas, y si nos vamos al extremo contrario, pues serían aquellas rocas que tienen mucho sílice, aquí veis cómo aumentan hacia la izquierda en las cantidades de sílice, y son las que se conocen como félsicas, como por ejemplo el granito, que sería una de las más conocidas. Estas son ricas, estas rocas normalmente en cuarzo, ¿vale? En feldespatos un poquito menos, etcétera. Como digo, hacia este lado, hacia el lado izquierdo, aumenta la cantidad de sílice, por tanto, los suelos que van a generar van a ser de tipo ácido. Aumentan también el potasio y el sodio en este tipo de roca hacia este lado. Y, sin embargo, el hierro, el magnesio y el calcio aumentan al lado contrario, por lo que las rocas ultramáficas, como las peridotitas, que son ricas principalmente en olivino, estoy simplemente interpretando el gráfico, son muy ricas en olivino, son también muy ricas en hierro, en magnesio y en calcio. También influyen un poco las temperaturas de fusión, del inicio de fusión de esa roca. Aquí tenéis una representación también del magma y cómo este asciende hacia arriba y cómo estas rocas pueden ir saliendo hacia afuera de distinta manera. Pero en eso no vamos a entrar ahora mismo, solamente para que os acordéis de que cuando hablamos de roca ígnea, magmática, estamos refiriéndonos a la zona del manto y a cómo estas rocas al final afloran a la corteza terrestre. ¿Vale? Aquí también tenemos distintos tipos de rocas, que esto Juanma sí tiene mucho también que hablar, porque de hecho él tiene allí muchas muestras en casa de distintos tipos de rocas, donde podéis ver, por ejemplo, Sí. las plutónicas, como el granito,
y la periodita al otro lado. Si quieres, Juanma, explícate un poco esto de aquí, estos tipos de rocas. No, nada, ya lo has comentado tú, que básicamente están las rocas un poco más que son las que afloran a la superficie a través de volcanes, que tienen un enfriamiento muy rápido y que por lo tanto tienen los cristalitos muy pequeños. Estaríamos hablando de los basaltos y más de tipo andesítico. Sí. Y luego las rocas que se quedan bien en subsuperficie, que no llegan a aflorar y tienen un enfriamiento muy lento, que se quedan cerca de la superficie, pero se quedan como en cámaras magmáticas. Sí. Entonces ya estaríamos hablando de granitos, de ese tipo de rocas. O ya el caso más extremo, las periotitas. Las periotitas llegan a aflorar muy lentamente por temas de, bueno, las periotitas de Sierra Bermeja afloraron por temas de tectónica, ¿vale? Pero generalmente las periotitas son rocas del manto superior, o sea, ya no estamos hablando de que no están ni en la corteza terrestre, están debajo de la corteza terrestre, están en el manto superior. A unos 70 kilómetros. Exactamente. Entonces esas rocas ahí se enfrían muy lentamente, tienen cristales bastante grandes y afloran cuando hay, en este caso hay un proceso de tectónica, ¿vale? En este caso es el plegamiento alpino, ¿vale? Que empieza a elevar la corteza terrestre y a medida que se va elevando con ese plegamiento se va erosionando y al final pues las periotitas afloran. Eso lo vamos a ver, ahora después precisamente en la diapositiva, porque claro, es que Juanma no ha visto ni la presentación, está hablando directamente con lo que va viendo ahora mismo, él no conoce la presentación. Entonces es verdad que luego vamos a hablar de eso con más detalle y todo lo que está comentando. Aquí entonces, Juanma, lo que tenemos son varios ejemplos de tipos de rocas, ¿no? Algunas más ricas que otras en según qué tipo de minerales. Sí. Y vamos viendo rocas plutónicas, como ya hemos dicho, de enfriamiento lento y rocas volcánicas o extrusivas de enfriamiento rápido. La diferencia en los minerales, los tamaños también de lo que es el grano del mineral, ¿no? Que los basaltos, el grano y la composición. Los granitos, como tú has dicho antes, son más ricos en sílice. Sí. Y tienen más cuarzo y van cristalizando, como tienen un enfriamiento lento, los distintos materiales van cristalizando según va bajando la temperatura. Sí. Primero cristaliza, no sé si era el cuarzo, y luego la mica y luego el feldespato, en fin. Entonces tiene ese color característico y esa composición característica. Son, pues eso, feldespatos, que son minerales de aluminio, son silicatos de aluminio. Bueno, yo tampoco soy experto y igual estoy metiendo la gamba, pero bueno, que por identificar así a grosso modo los elementos químicos, estamos hablando pues eso, de óxido de los feldespatos, que son óxido de aluminio, el cuarzo es un sílice, es óxido de silicio, óxido de silicio, o sílice. La mica, ahora exactamente no recuerdo, las micas son un conjunto de minerales, ¿vale? Tienen diferentes composiciones. Sí. Pero tenemos el granito muy diferenciado y luego las periotitas, por el otro lado, completamente distintas porque son minerales que están más en el manto y son más en profundidad, tienen materiales más pesados. Ya estamos hablando de silicatos de hierro y magnesio, ¿vale? Vale. No son ya tan aluminosas. Sí se puede decir no tienen tanto calce, tanto aluminio, silicio como los granitos, sino que tienen más hierro y magnesio. El olivino y los piroxenos son eso, son óxidos vale. silicatos Juanma, de hierro y magnesio. Sí se puede decir entonces que conforme más máficas o ultramáficas son esas rocas, son más oscuras, ¿verdad? Son de color más oscuro. Máfica creo que se refiere al contenido de magnesio, ¿vale? Sí. Al contenido de magnesio, sí, y bueno, yo lo conozco más bien por la basicidad de lo básico que sea la roca o más bien el suelo al que genera. Yo tenía entendido que las máficas son más de magnesio. Pero son más oscuras, ¿no? Todas las que van hacia la zona máfica, ultramáfica, son más oscuras, mientras que las que están en la zona más, digamos, granítica serían todas de color más claro, ¿verdad? Más blanco. Sí, porque, claro, tiene son más ricas en sílice. materiales. Estamos hablando de calcio, aluminio, más silicio y, bueno, el silicio está siempre presente, ¿no? Porque es un silicato, pero tienen más granito, más aluminio y más calcio. Sí, fíjate. Y las periotitas son más hierro y magnesio. Sí. Tienen sobre todo mucho hierro. Sí, por eso Sierra Bermeja, por ejemplo, ya que estuvimos hablando, el color característico de la montaña es rojo porque todo el óxido, todo el silicato de hierro, todo el hierro que tiene, pues se oxida en la corteza de la roca. Eso lo vamos a ver. Entonces, aunque la roca es negra básicamente o muy oscura o incluso verdosa, pero en la superficie como se oxida es rojiza porque tiene óxido de hierro.
Todo esto lo vamos a ver ahora con más detalle. Ahora vamos a quedarnos solamente con eso, que la gente, pues bueno, el que esté interesado un poco en esto, que entienda que estamos hablando de que son rocas magmáticas, que están en el manto, que han aflorado arriba, que lo que hay un afloramiento importante, y de unas rocas que en función a las cantidades de granito o de otros minerales como el olivino, pues estamos en una zona de región granítica o en una zona ultramáfica, que aquí es donde nos encontramos, concretamente con las peridotitas y con estas rocas bastante oscuras. Al final, aquí en el resumen de las características he puesto un poco, bueno, tenemos una roca ígnea ultrabásica o ultramáfica, que está compuesta principalmente por minerales de olivino, y son estos minerales precisamente los que le dan el color verdoso oscuro, ricas en magnesio. El color oscila entre el verde y el verdoso y el negro, y tienen una textura de tipo fanerítica, que se conoce con granos de un tamaño de más de 5 milímetros por el enfriamiento lento que comentábamos. Es importante también en las características que las peridotitas son un reservorio de dióxido de carbono, lo que ahora veremos después, que tienen una funcionalidad a la hora de la datación, por ejemplo, de muestras de fósiles con isótopos de carbono, a la hora de estudios de climáticos, de cambio de clima, etcétera. Son también las principales rocas que conforman el manto superior de la Tierra, lo hemos estado viendo ya desde el principio. Y también en la secuencia ofilítica de los océanos. Ahora Juanma, que si no, que nos cuente un poco qué es eso ahora después, cuando salga el nombre, que saldrá de nuevo. A menudo tienen propiedades magnéticas. Aquí he leído una cosa, Juanma, muy graciosa, que decían que por lo visto los geólogos utilizan como una especie de sensores aéreos para determinar la intensidad del campo magnético y poder buscar este tipo de rocas. No sé si tú has escuchado algo. No lo sé, la verdad. Algo de esto. Pues, por lo visto comentaban esto, tenían propiedades magnéticas y se pueden localizar. También son rocas que se originan en el manto, lo hemos visto, y desde allí emergen a la superficie a través del magma, y los investigadores creen que el manto está compuesto principalmente por este tipo de roca, que sería el componente principal. Si nos metemos en los tipos de peridotitas, la cosa se complica un poquito más, pero bueno, al final nos vamos a centrar, este es el gráfico característico. Las peridotitas no solamente son las peridotitas, hay muchos tipos de ellas, aquí tenéis varias de ellas, y están en función a las cantidades de olivino, a las cantidades de clonopiroseno o clinopiroseno y de ortopiroxeno. Principalmente el olivino, como la dunita, por ejemplo, cuando hay más de un 90% de olivino, de ese mineral dentro de la dunita, dentro de la peridotita, se conoce con el nombre de dunita. Así van cambiando la arburguita, berlita. Juanma, yo no sé si tú tienes muestras de esto. Yo tengo aquí una peridotita que es más de tipo lerzolita, ¿vale? La que está más a la... ¿Y se puede ver? A la izquierda, a la derecha. Vale, a ver, no sé si se ve aquí. Sí, se puede ver. Lo que pasa es que en la cámara a lo mejor no se va a ver muy... El encuadre. Vale, pasa es que no se ve muy bien. ¿Esa es de tipo...? Porque esto sería una lerzolita. La lerzolita. La lerzolita. Sí, tiene más... Con un olivino... Más clonopiroseno. Sí, un olivino entre un 40 y un 90, y tiene ortopiroxeno entre un 5 y un 55. Es decir, bueno, este gráfico un poco viene a interpretar eso, ¿no? De qué manera, según las cantidades que tengan de uno u otro, de olivino, ortopiroxeno, etcétera, pues se diferencian en estas distintas rocas. Es decir, que bueno, quedemos con eso, que hay diferentes... En la cámara no se ve bien, pero si tú la miras de cerca se ven los cristales gorditos que tienen de los ortopiroxenos. Sí, el color es lo que no se parece, que creo que no se aprecia muy bien. No se aprecia porque es que tengo una lámpara aquí que es más tipo de luz blanco azulada, y entonces no se aprecia el color rojizo que tiene, pero bueno. Sí. Rojizo por eso, porque está oxidado, pero lo importante es que la textura tiene, que se ven los cristalitos de piroceno que tiene en la superficie. Pero bueno. Bueno, tenemos también unas aplicaciones, ya antes de meternos en el tema de naturaleza. También, como he dicho antes, este tipo de rocas pues sirven como reservorio de dióxido de carbono, son capaces de almacenar dióxido de carbono en forma de gas. Y al final, pues esto nos sirve para hacer datación de fósiles mediante el uso de isótopos de carbono, para hacer cálculos de edades de la Tierra, cambio climático, porque como sabéis, también en el cambio climático interviene mucho el secuestro de CO2 en el agua del mar, es decir, cómo va pasando este carbono a la roca, etcétera. Estudios también de formación de litosfera oceánica, estudios de composición del manto de la Tierra. Efectivamente, hemos dicho que la mayor parte de la roca del manto está formada por este tipo de roca. Se utilizan las ofiolitas, Juanma. Aquí he estado mirando que son lozas de corteza o de manto oceánico que emergen a la superficie, cuando decía antes, cuando chocaban las placas tectónicas en esa zona de convergencia, ¿no? En la orogenia. ¿Se puede contar un poco más lo de la ofiolita?
No sé, ahora me pilla un poco. Además, está mirando, perdón. Simplemente las fiolitas son manto oceánico, o sea, son lozas de corteza o de la zona de la corteza oceánica o de manto oceánico principalmente, que emerge como consecuencia del choque de las placas tectónicas. Cuando chocan las placas tectónicas, en la zona donde se produce la convergencia de las dos, pues se produce esa salida de esa corteza oceánica hacia afuera y, por ejemplo, en la orogenia alpina o en la orogenia no solamente alpina, sino más reciente o más antigua, da igual, y allí justo en ese momento pues es cuando esas periodotitas pueden también salir hacia afuera y llegar a la corteza terrestre de esa manera. También es muy curioso que son indicadores de la presencia de diamantes, que eso está también muy bien, porque dicen muchas veces cuando los diamantes están, digamos, envueltos en un tipo de rocas, de peridotitas concretos, que se llaman kimberlitas, que es un tipo de peridotita también, y sirve como, bueno, como una indicación de la presencia de diamantes. También es de interés económico porque presentan cromita, que es la principal fuente de cromo, y el cromo también pues, es bastante caro. Aquí viene un ejemplo. En esta foto que he puesto aquí precisamente es una kimberlita. Es una kimberlita que tiene un diamante, ¿vale? Una kimberlita con un diamante. Una de las cosas más interesantes, y esto ya lo estaba hablando Juanma antes, ya lo ha introducido, es lo del tema de la serpentinización y la posterior edafogénesis o formación del suelo a partir de materiales de peridotitas o peridotitas que han sido serpentinizadas, que han sufrido un proceso de serpentinización. El proceso de serpentinización no deja de ser un proceso que afecta a rocas máficas y ultramáficas, ¿vale? En donde los olivinos, esos minerales que dan el color verdoso oscuro, son transformados por fluidos que son ricos en magnesio, metales pesados, es decir, sufren una transformación que al final pues lo que genera son un tipo de roca que son las serpentinas. Esas serpentinas tienen la característica de que son ricas en metales pesados, como por ejemplo he puesto aquí una serie de ellos, el cromo, el níquel, el cobalto o el cobre, son bastante ricos en esto, lo que genera una elevada toxicidad, hace que la vegetación tenga que adoptar unas ciertas adaptaciones especiales que generan al final una especiación y sobre todo la aparición de una serie de endemismos, porque son, ya os digo, son sitios donde las plantas tienen que tener una especialización para poder vivir. También son zonas con una alta cantidad de magnesio y esto en concreto es lo que Juanma ha comentado otra vez y ahora ya me lo explican más despacio, que es la oxidación de esas serpentinas, ¿vale? Juanma, no sé si me está escuchando ahora. Sí, lo que pasa es que está un poco yendo ¿Sí? El refresco de la cámara va lento, ¿no? Bueno, da igual. Sí, aquí, bueno, hablábamos de la oxidación de la serpentina. En concreto era lo que estaba explicando antes, cómo los materiales de las rocas que teníamos de peridotita, al principio las estamos viendo de un color rojizo, que es ese color rojizo, que es lo que está ocurriendo ahí. ¿Por qué son así de ese color rojizo cuando estamos hablando de peridotitas de color verdoso por la presencia de olivino, etcétera? Bueno, es distinto, ¿vale? El color rojizo de la periodita es porque es por el óxido, porque está oxidada. El color verdoso de la serpentina es porque, bueno, cambia la estructura del mineral. La serpentinización, bueno, es un proceso en el que interviene, bueno, yo no recuerdo exactamente en qué consistía. Sí. Bueno, aquí sale la... A ver si me lo chiva Natalia. Sí, aquí sale de esta manera, lo tengo puesto aquí. No sé si tú... Sí, ya sé, sí, bueno, por el intercambio de los fluidos termales, pero... Sí, es un fluido rico en magnesio y metales pesados, y al final se produce un cambio en la estructura y, bueno, cambia la roca, cambian los minerales y al final lo que tenemos, pues eso son serpentinas, un tipo de roca diferente, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, estas peridotitas que tiene aquí son peridotitas frescas, tal cual, como vienen aquí en la descripción. Esto sí es una serpentina, ¿vale? Eso sí es una serpentina. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo las peridotitas, una vez que se produce la serpentinización, van cambiando, se van adquiriendo este aspecto. Y luego cuando se oxida el material es cuando ya se pone rojo como consecuencia de la presencia de los óxidos y los hidróxidos de hierro, ¿vale? Al final ese color rojizo que estamos viendo aquí. Bueno, no tiene por qué estar en forma de serpentina para que se oxide. ¿Vale? La periodita directamente se oxida y se queda en color rojo. Exactamente, puede ocurrir de las dos maneras, exactamente. Esto es que la serpentinización en Sierra Bermeja también y en algunas sierras de Málaga también es un proceso muy importante, ¿eh? Por eso lo he introducido realmente lo de las serpentinas, porque al final la vegetación tiene que adaptarse también a ese tipo de suelos especiales que son tan ricos en metales pesados y todo esto. Es decir, tenemos como distintos tipos de vegetación, una que están adaptadas a suelos de serpentina y otras que están adaptadas a suelos de peridotita.
¿vale? Y en ambos casos genera especies distintas, bueno, genera especies distintas, me refiero a especies que son especialmente adaptadas a ese tipo de suelo, ¿vale? Y endemismos concretos en ese tipo de suelo. Y además, eso, que hay un proceso en el que hay ese intercambio, ¿no? En donde las peridotitas pueden serpentinizarse y generar este tipo de roca. ¿Vale? Dicen por ahí que se entrecorta la imagen, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Que se entrecorta la imagen pero del vídeo? Ya está. Va a tener que quitar tu imagen. ¿Yo por qué? ¿Sí? No sé si hay algún tipo de problema. Yo es que como no puedo ver nada, porque cuando estoy viendo esto no veo nada. Aquí Yo tiene que tengo el Twitch abierto para ver el chat, pero no sé. Aquí he puesto un resumen un poco que está muy interesante, porque la verdad que simplifica mucho todo lo que hemos hablado y al final es lo que la gente y lo que todo el mundo tenemos que saber. Las peridotitas son rocas ultrabásicas de origen magmático, de alto contenido en hierro y en magnesio. Proceden del manto superior terrestre y ascienden a la superficie cuando chocan las placas euroasiáticas y africanas en concreto durante la orogénesis alpina. Al sur de la provincia de Málaga, entre Sierra Bermeja y Carratraca, hay un afloramiento de peridotitas que es el más extenso de Europa, con 450 kilómetros cuadrados de extensión. Las peridotitas se componen casi exclusivamente por olivino, un mineral inestable que se altera fácilmente, convirtiéndose en una mezcla de minerales de color verdoso. Las rocas así alteradas reciben el nombre de serpentinas. Al oxidarse las serpentinas se forman óxidos e hidróxidos de hierro, que son los que proporcionan el color rojizo característico a estas sierras. Los suelos de serpentina son realmente relativamente pobres en nutrientes. Esta es una de lo que hace que la vegetación ya tenga que empezar a adaptarse, y el tener elevados niveles de metales pesados, como el cromo, el cobalto, níquel, lo que hemos hablado antes. Este sustrato resulta tóxico para muchas especies y estimula las adaptaciones y la aparición de nuevas especies especialmente adaptadas a estos suelos y concretamente endemismos, que cuando son endemismos que se refieren concretamente a las condiciones del suelo se llaman edafoendemismos. Edafoendemismo. Recordad que edafología es el estudio del suelo. Ese suelo que se forma a partir de la roca madre, ¿vale? Aquí vienen algunos ejemplos de este documento de la Junta de Andalucía de algunas plantas que son específicas o son endémicas, digamos, de este tipo de suelos de peridotitas serpentinas, como Armeria colorata, lo tenéis por aquí, o esta Caryophyllacia, ¿vale? Que es una silene, un clavel silvestre, que es Silene fernandezi, ¿vale? Por último, aquí en este documento hay varios artículos que tenía por aquí. Bueno, este está interesante, aparte de que ahora lo veremos un poquito por encima. No sé si Juanma me está viendo. Aparte de esto, aquí viene la localización de los principales afloramientos de peridotitas en Andalucía y en la provincia de Málaga, ¿vale? Cuando hablamos de peridotitas parece que nos estamos refiriendo siempre a Sierra Bermeja, ¿vale? Pero recordad que también no solamente hay en Sierra Bermeja, lo hay también en la Sierra de Alpujata, en la Sierra de Mijas, Sierra Gorda, Sierra de Cártama, Aguas, ¿vale? Alozaina. Es decir, hay otras pequeñas extensiones que evidentemente no son tan grandes como las de Sierra Bermeja. Y aquí en este documento también está interesante porque se habla concretamente de la flora y la vegetación serpentinícola, ¿vale? Serpentinícola, una flora, como decimos, vegetación que está adaptada a este tipo de suelos de serpentina. Aquí nos habla un poquito que la flora de serpentina muestra características diferentes del resto de la flora que vive sobre suelos zonales, debido a las limitaciones que causa la composición del suelo serpentínico. Los resultados muestran una presencia elevada de serpentinófitos, es decir, como decimos, plantas que están especialmente adaptadas a vivir en este tipo de suelo. 18 de un total de 27, de los cuales 13 son serpentinófitos estrictos, es decir, que necesitan ese tipo de condiciones concretas para poder vivir y desarrollarse. Aunque ninguno es exclusivo de las sierras estudiadas. Esto también significa que están estudiando aquí la sierra de Alpujata y de la Robla. Es decir, estas especies que son serpentinófitos, sin embargo, no son exclusivos de aquí porque pueden estar en otros sitios diferentes. ¿Vale? Esto un poco por aquí. Luego teníamos unos documentos, que los tengo por aquí, que tengo que cambiar un poco ahora la pantalla. La captura de ventana. Vamos a ver un momentito. Porque nos vamos aquí ahora a... Ya la tenemos liada, Juanma, porque no sale... ¿Ves? No me sale esto. Me sale lo que yo quería ver aquí. Control de Sierra Bermeja. No. Solo decía antes que esto ocurre muchas veces
que no me sale lo que yo quiero aquí. Se ve el documento, ¿verdad? Sí. Se ve el documento. Lo que pasa es que yo lo que quiero que se vea aquí ahora mismo no es el documento. Lo que pasa es que el refresco de imagen va muy lento. ¿Sí? O sea, tú dices algo y a lo mejor se ve 5 segundos después, ¿sabes? Sí, hoy estamos teniendo un poco más de problema que el otro día porque no aparece. Pero es que el tema, ¿sabes cuál es? Que no me sale el Chrome, que lo que yo quiero es que se vea Chrome. Porque tengo varios documentos que son de una página web. ¿Vale? Pero por más que le doy, pues a ver, no me reconoce Chrome, tío. Así que nada. Aquí con respecto, no se va a ver, pero con respecto a las peridotitas de los reales de Sierra Bermeja, por ejemplo, eso no sé si Juanma me puede también explicar un poco más, porque esto está, digamos, protegido como un lugar de interés geológico, ¿vale? Sí, pero no es geoparque, ¿no, Natalia? Todavía no es geoparque, ¿no? No parece que sea, no parece que sea geoparque, no. Es un poco, sí, lo curioso del Sí. tema, porque es un lugar súper interesante y súper anecdótico por el tema ese de que son rocas del manto superior, que a dónde vas a ir tú a ver. Me parece que hay otros afloramientos pues, en Australia, en Sudáfrica. En Europa me parece que el de España es el de los mejores. Entonces, ¿dónde tienes sitio para ir a ver rocas del manto superior y que además haya vegetación adaptada a esos tipos de rocas con esa química, con ese metamorfismo de la serpentina, de metamorfismo hidrotermal de la roca? Sí. Que produce todos esos materiales pesados y claro, que a la postre pues produce pues endemismo en la vegetación y luego imagino que también endemismo en los insectos, porque a saber lo que hay allí, ¿sabes? Entonces, claro, es un lugar pues súper importante y súper interesante. Entonces, mínimo como geoparque. Y luego ya, obviamente, por lo que se aclama mucho de que se declare como parque nacional. Obviamente. Pues nada, no consigo que se vea esto. Esto tiene el problema de que cuando lo toqueteas mucho se le va un poco la cabeza y ya no hay manera. Aquí está. Esto es lo que quería poner, ¿no? De lo que estábamos hablando, que las peridotitas de los reales de Sierra Bermeja, bueno, pues tienen un código de protección, una categoría de protección como un lugar de interés geológico, de lo que comentaba él. Y que, bueno, no sé tampoco la extensión hasta dónde llega. Yo creo que se refiere solamente, por visto, a los reales de Sierra Bermeja, pero no ni mucho menos a toda la sierra, ni nada de esto, solamente a esa parte. Luego tenemos aquí alguna cosa más que lo voy a tener que cambiar. Lo voy a cambiar de ventana para que lo podamos ver, porque si no, no hay manera. Y lo voy a cargar aquí. Que se me ha quedado bloqueado todo lo que es el tema del orden que yo tenía aquí puesto. Se ha ido todo a tomar por saco. Sí, la pantalla se ha quedado un poco pillada. Sí, ahora sí sale, ¿no? Ahora sí se verá el laboratorio florístico de las peridotitas de Sierra Bermeja. Imagino que sí se verá, ¿verdad? Juanma? Yo ahora no veo nada. ¿No? Laboratorio florístico de las peridotitas de Sierra Bermeja. Por caso es que se ve aquí en la presentación, ¿eh? Se ve en la presentación. Como que lo estoy viendo y lo estamos compartiendo. Aquí lo que interesa, sobre todo, es las particularidades que presentan los ecosistemas ultramáficos. ¿Cómo son estas plantas? Habla un poco de la combinación de las características. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, dice los afloramientos serpentínicos del sur, además son los mayores de Europa occidental y del Mediterráneo, tienen mayor exponente en Sierra Bermeja, que de ahí la importancia de esta sierra en este tema en concreto a nivel geológico, con más de 300 kilómetros cuadrados. Y aquí lo que podemos encontrar como singularidad florística son que encontramos serpentinófitos, que serían plantas que viven exclusivamente o casi exclusivamente sobre rocas ultramáficas como peridotitas y serpentinas, ¿vale? Aquí en este documento se contabilizaban hasta 24 especies serpentinófitos obligados, que son exclusivos de ese tipo de sustrato. Hay una serie de plantas que son plantas que viven con serpentinomorfosis, que esto también es interesante porque es como un síndrome con determinadas características morfológicas que adquieren ese tipo de plantas que están adaptadas a vivir en este tipo de suelos tan peculiares como hemos visto anteriormente. Son, por ejemplo, ¿se está viendo el documento, Juanma, ahora? Sí. Son plantas que tienen nanismo que viene de nanismo, son plantas muy pequeñas, generalmente con una talla bastante más pequeña que otras.
hábito postrado, ¿vale? Generalmente como tumbada, digamos, con raíces bastante grandes y estenofilia. La estenofilia, no me acuerdo de lo que es, estenofilia. Voy a mirar un momentito porque ya por curiosidad estamos aquí mirando. Estenofilia, oh, madre mía. El buscador, cuando le buscamos palabras muy técnicas, el Google dice que eso no es de ningún juego y ya no sabe ni lo que es. No lo veo por aquí. Estenofilia, raíces muy grandes, estenofilia. No veo por aquí qué es lo que puede significar. Ni yo no lo recuerdo ahora mismo. Fijaros que aquí ni aparece. Bueno, da igual. Luego lo buscaré a ver qué es lo que significa exactamente. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Bueno, el caso que aquí lo que nos interesa es que, bueno, que aquellas plantas que viven en suelo de serpentina son plantas que tienen una morfología adaptada a vivir en ese tipo de suelo, que son visibles, una morfología visible y distinta. Son plantas además que son hiperacumuladores de níquel. Eso también es muy interesante. Estas plantas suelen acumular níquel, tienen rutas metabólicas especiales que acumulan metales pesados en distintos órganos. Ya hablábamos también antes de la cantidad de metales pesados que tienen este tipo de suelo y se contabilizan hasta el momento 2, como estas dos que vienen aquí como ejemplo, como hiperacumuladoras. También hay muchos edafos, endemismos, metalícolas, lo que hemos hablado anteriormente. Edafos, endemismos son endemismos que están plantas adaptadas específicamente a un tipo de suelo en concreto, y metalícolas porque tienen afinidad por la presencia de metales en el suelo, de metales pesados. Plantas que tienen evidentemente una distribución muy restringida, que van buscando zonas muy concretas y a veces con pocos individuos y poblaciones consideradas amenazadas, protegidas, exclusivas de sustratos serpentínicos, etc. Los hábitats donde viven estas plantas son en su gran mayoría exclusivos de afloramientos, ¿vale? Exclusivos de estos afloramientos de rocas de peridotitas, destacando el único bosque de pinsapos, por ejemplo, sobre peridotitas del planeta, que esto es lo que básicamente todos tenemos más conocimiento sobre el tema de la serpentina y el tema de las peridotitas, el pinsapar, ¿vale? Bueno, yo lo que quería que viéramos con esto simplemente era que las rocas efectivamente pues tienen una influencia enorme a la hora de todo lo que es todo lo que es la vegetación que crece sobre estos sustratos tan especiales, y que esto evidentemente da un valor al terreno, al territorio, interesante no solo a nivel de geología, sino a nivel de todo lo que es de vegetación, y le da este valor. Vamos, aquí ya no sé si habrá algo más por que tú quieras comentar o alguna cosa. No. De rocas. Y por aquí no nos queda nada más que irnos, por ejemplo, aquí, a ver si me dejara compartir el otro documento, que es este. ¿No me equivoco? No. No, está claro que esto no está claro que no le gusta que no se pueden poner tantos documentos como yo quiero hablar. Porque en el momento en que hago eso, se me descontrola. Se me descontrola totalmente. Tengo un documento en PDF, que es del que quiero hablar, y no hay manera. Vamos a ver. Perioditas. Comunicación. Esto es una comunicación a un congreso de biogeografía. Tampoco es que sea muy reciente, ya de hace unos años, pero también habla de unas cosas que son bastante interesantes. Fijaros, cuando abro el documento de nuevo, cuando lo abro de nuevo ya se vuelve de nuevo a ver. No sé por qué tengo que cerrarlo y volver a abrirlo para volver a ver el documento correctamente. Aquí tenemos los tipos funcionales de la flora y vegetación de las peridotitas de Sierra Bermeja. Estudio preliminar. Bueno, da igual que sea un estudio preliminar porque realmente tampoco queremos profundizar aquí. Es solamente para que veáis pues cómo la flora reacciona y tiene mucho que ver con este tipo de suelos especiales, ¿vale? He subrayado algunas de las cosas más interesantes. La Sierra Bermeja es uno de los mayores afloramientos periotíticos de Europa Occidental, con 431 kilómetros cuadrados. Presentan un factor litológico edáfico altamente condicionante, evidentemente, capaz de rechazar la mayor parte de los usos, incluso antrópicos, es decir, hasta el hombre incluso se ha visto bastante dificultado a la hora de aprovechar estos territorios, y conforma un hábitat de montaña prácticamente único en las cordilleras ibéricas y en el Mediterráneo occidental, ¿vale? Aquí lo que es muy interesante, esta zona presenta un macrobioclima mediterráneo, ya lo estuvimos hablando también en la charla del otro día. Estamos hablando de clima mediterráneo con una estación seca en julio y en agosto, como sabéis, pero que sin embargo a nivel de la orografía, a nivel de esas características, pues bueno, se producen unas lluvias, unas precipitaciones, unas nieblas
que al final hacen que esta zona sea un poco especial y que se registren precipitaciones incluso más elevadas que en otros puntos de España, que son más de la península ibérica, como por ejemplo pues, Asturias, Galicia, que siempre podemos pensar que allí se produce más precipitación. Pues no. En esta zona las precipitaciones son las más elevadas de la península ibérica. En los Canutos de Cádiz, por ejemplo, también creo que es el sitio en el que más llueve de toda la península ibérica. ¿Vale? Es interesante, todo esto da origen, bueno, es decir, las especiales características de las peridotitas son debidas al predominio de los olivinos y los piroxenos, que ya lo hemos visto al principio, y a la presencia también de esos metales pesados de cobalto, de cromo, níquel, magnesio, que tienen un efecto tóxico para una gran parte de las especies vegetales, una baja cantidad de calcio y elementos esenciales para las plantas. Es decir, estamos hablando de suelos que son tóxicos para la mayor parte de las plantas, por metales pesados, y que además tienen la característica de que son muy bajos en nutrientes, porque además es que encima, para más remate, no tienen ni nitrógeno, ni fósforo, ni potasio en unas cantidades, digamos, normales, en otro tipo, como lo habría en otro tipo de suelos. Esto da origen a una endemicidad, hablábamos, ¿no? Hay una vegetación endémica de esta zona, edafo-endémica, ¿vale? Como consecuencia de esto, ¿cómo lo vamos a ver morfológicamente? Pues por la aparición de esa serpentinomorfosis en las plantas, que vamos a ver características de morfología propias que son para adaptarse a esas condiciones. ¿Vale? También hemos hablado antes de los hiperacumuladores de níquel, no lo olvidéis. Hay una serie de plantas que se caracterizan precisamente por eso. ¿Vale? El efecto litológico limitante ha ejercido una influencia en los usos del territorio, ¿vale? Y todo esto en general ha sido un obstáculo en general para la agricultura, la ganadería y los cultivos forestales, tal por ejemplo la resina y todo esto, ¿vale? La singularidad a nivel biogeográfica es notable, puesto que los afloramientos tienen la categoría de sector incluso, también lo estuvimos viendo en la charla de ayer, cuando estuvimos viendo el mapa biogeográfico de sectorización de la provincia de Málaga según la similitud de vegetación y todo esto, era el mapa biogeográfico de fitogeografía, ¿vale? Es el sector bermejense, estamos hablando concretamente ahora de la Sierra de Bermeja, no de todo. Es la tipología biogeográfica de la provincia bética, que eso no lo hemos hablado nunca, pero la provincia bética es la más rica, florísticamente hablando, de la península ibérica y bastante grande en superficie. La elevada densidad de endemismo y especies amenazadas y protegidas está reflejada en la consideración de Sierra Bermeja como un área excepcional para la flora amenazada española, ¿vale? Y luego aquí vienen una serie de características que son las que estudian aquí, concretamente en el estudio este que hacen. Aquí vienen los autores del estudio, que ni siquiera lo hemos hablado, pues son pertenecientes al Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, la Facultad de Ciencias, Pérez La Torre, tiene unos cuantos trabajos con esto, y bueno, y colaboradores, Hidalgo, Noelia, es decir, bastante gente que seguro que os suenan de algunos artículos si habéis estado leyendo algo de esto últimamente. Bueno, no conocemos su carácter ecomorfológico. Aquí lo que se hace realmente es estudiar determinados caracteres ecomorfológicos y también la fenomorfología. Los caracteres ecomorfológicos o tipos funcionales que representan adaptaciones al medio. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Y la fenomorfología es cómo varían los órganos a lo largo del año, a lo largo del periodo del año, en función a cómo varía también el medio. El objetivo principal del estudio fue caracterizar ecomorfológicamente y fenomorfológicamente a estas especies que viven en este tipo de suelos serpentinófitos, a estas especies de serpentinófitos, ¿vale? Y aquí vienen algunas características de lo que se vio, de cómo son las plantas que viven en estas zonas. Por ejemplo, los serpentinófitos endémicos se seleccionaron previamente, antes de hacer el estudio, siguiendo el libro de Flora Vascular de Andalucía Oriental. Y aquí en azul me creo que tiene las características. Aquí vienen los caracteres ecomorfológicos, son formas de crecimiento con valor adaptativo de tipo cualitativo y cuantitativo. Entre ellos están, por ejemplo, la posesión de yemas de renovación, los tipos de corteza, el área y la tomentosidad, la pilosidad que tiene la hoja, la presencia de tallos fotosintéticos o no, la modificación de órganos subterráneos, la regeneración de los órganos una vez que se produce un fuego. Es decir, todo este tipo de cosas son características que se ven afectadas por este tipo de suelos, para que veáis hasta qué nivel las plantas pueden tener que adaptarse a esto. En cuanto a la fenomorfología, lo que se hace es tomar los datos de las fenofases, es decir, en fase de reproducción, por ejemplo, se toman datos sobre en la prefloración, en el momento en el que hay la floración, cuando se produce la fructificación, cuando se dispersan los frutos, en la fase vegetativa, cuando se produce el crecimiento de la planta, cuando se caen las hojas, es decir, ¿vale?
y existentes para cada especie. Es decir, se toman estos dos tipos de medidas, estos dos tipos de análisis, un análisis de fenomorfología y otro del que hemos dicho, ¿vale? A ver si vienen los resultados por aquí. Para que veáis, los rasgos más evidentes, por ejemplo, de serpentinomorfosis, ¿vale? Lo tiene la especie que se llama Genista hirsuta, de la subespecie lanuginosa. Las poblaciones de peridotitas presentan caracteres diferenciales sobre las de neises y micasquistos de la base de la sierra, es decir, que se observan diferencias clarísimas en las morfologías y en las adaptaciones de este tipo de plantas. Entre ellas destacan el biotipo pulviniforme, espina, ramas axilares simples o trífidas e inflorescencias muy cortas. O sea, fijaros, algunos caracteres observados por nosotros son, por los que lo estudiaron, hay una menor cantidad de hojas en el momento en que se produce la floración, hay una menor distancia entre las espinas y una mayor pilosidad en general. Entre las especies acumuladoras de níquel aparece en la parcela alta este tipo de especie en concreto, que es Alyssum serpilifolium. Fijaros cómo hay unas adaptaciones clarísimas a este tipo de suelo. Algunos caracteres ecomorfológicos estudiados para los serpentinófitos muestran los siguientes resultados. La mayor parte son caméfitos y hemicristófitos, que son un tipo de planta, no vamos tampoco a entrar aquí mucho, y un 20% de heterófitos. Son las formas de Ranquier, me parece que se llamaban. Formas de vida que están bien adaptadas a la dureza de los suelos y al macrobioclima mediterráneo. También por aquí hay una dominancia de frutos secos, hay una elevada diversidad en cuanto a los tamaños de las hojas. Estos caracteres representan adaptaciones de las especies a un biotopo mediterráneo caracterizado por la fuerte sericidad estacional, más acusada debido al efecto edáfico del suelo serpentínico. Es decir, son todo características. Lo único que estoy haciendo con esto es enseñaros un poco para que veáis la cantidad de estudios que se pueden realizar sobre las adaptaciones a este tipo de suelo. Aquí, en cuanto a fenomorfología, se pueden avanzar la presencia mayoritaria en las plantas de ramas de tipo de braquiblastos, que son ramas cortas, ¿vale? Ramas pequeñas, formando rosetas. En cuanto a las fenofases del matorral de las parcelas, los meses de otoño e invierno presentan también prefloración, floración y fructificación casi inexistentes. Y bueno, poco más. Tampoco vamos a hablar mucho más de esto porque esto es increíble, la cantidad de datos que hay aquí sobre características específicas de plantas sobre este tipo de suelo. Y poco más. Hoy vamos a terminar mucho más rápido que ayer, nos vamos hasta una hora y cuarto hablando. ¿No podemos ver fotografías de algunas plantas? Bueno, podemos ver algunas, lo que pasa es que esto, ya sabes, no es que sea muy... Por ejemplo, de las que hablan aquí, como la que es más productora... Un momentito, a ver. Rasgos más evidentes. Por ejemplo, Genista hirsuta, que es aquella que presentó, por ejemplo, en el estudio los rasgos más evidentes de serpentinomorfosis, Genista hirsuta lanuginosa. Genista hirsuta lanuginosa. Esto lo que pasa es que me voy a tener que venir. Es que el problema, Juanma, es eso, que me tengo que venir. Tengo que cambiar la pantalla, ¿entiendes? La pantalla que se muestra aquí. Me tengo que venir a propiedades y darle aquí a un cambio ahora. A ver si se puede. Aquí está. ¿Vale? Yo lo digo porque, a ver, sí, está aquí, claro. Ilustrar un poco que no se llega a soltar la parrafada. Sí. A ver si conseguimos que cargue. Está esto bastante lento hoy, la verdad. Y eso que estamos cargando. ¿Y endemismo a nivel de insectos se llegan a dar? ¿O? No los conozco, Juanma. No los conozco. En concreto, los endemismos, sé que hay algo, pero no sé si es a nivel tan pequeño de superficie. No conozco esos grupos. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, esta. ¿Vale? Una genista. ¿Vale? Espinosa, una planta espinosa, como todas las genistas. Lo que pasa es que aquí tampoco vamos a ver mucho, porque ya os digo, estas genistas, si no las conocéis o no las conocemos en general, pues genistas hay muchas. En esta en concreto, claro, esta Genista hirsuta y esta variedad en concreto, bueno, pues presenta todas esas características que hemos estado viendo en el estudio y que demuestran esa adaptación a esos suelos de serpentina. Pero que son adaptaciones que hay que estudiarlas y hay que mirarlas en detalle, ¿entiendes? Por eso os ponía que la cantidad de características, pues como por ejemplo que decía, pues que destaca un biotipo pulviniforme, las espinas, ¿vale? O las ramas axilares simples o trífidas, inflorescencias que son cortas, es decir, son pequeños detalles, o sea, no es una cosa
que uno cuando llega allí y lo ve dice, ah, mira, es muy evidente, ¿no? Las personas que estudian esto toman muchas medidas de muchos caracteres distintos y al final, pues claro, evidentemente terminan concluyendo que las diferencias que se están observando en ese tipo de caracteres, pues se están debiendo a esas adaptaciones especiales a esos suelos, ¿entiendes? Pero no es que tampoco vayamos a ver aquí una cosa que diga, sí, se nota muchísimo, ¿vale? Luego, por ejemplo, aquí habla como una especie acumuladora de níquel, como curiosidad, es Alyssum serpilifolium, ¿vale? Alyssum, a ver si consigo. Alyssum, más retardado hasta escribiendo. Aquí lo tenemos, Alyssum serpilifolium. Vale, aquí lo tenemos en la Wikipedia, por ejemplo, nos sale. Bueno, para que veáis también la morfología que tiene, el aspecto que tiene esta planta. Una brasicácea. O la brasica. Alyssum serpilifolium es una especie de planta fanerógama, familia Brassicácea. Suele aplicarse en fitoextracción natural de níquel. Fijaros, ¿eh? ¿Has visto? Para hacer una fitoextracción natural de níquel. Claro, como es una planta que absorbe, digamos, que retiene níquel en unas cantidades tan grandes, pues al final es una buena manera de luego después tú volver a obtener ese níquel para utilizarlo a partir de la planta, ¿vale? No se ve aquí muy bien tampoco en la foto. A ver, pregunta Silverín Max Silver. Las características diferenciales las hacen parecer más resistentes, ¿no? Quizá la toxicidad y las características del suelo más pobre que donde se encuentra la especie. Las especies que están más abajo, no entiendo yo bien la pregunta. Sí, espera, yo es que para entender la primera, es que no sabía ni que estaba el chat, o sea, me acabo de dar cuenta. Sí, por eso es que tengo tantas ventanas abiertas que es que no me he dado cuenta del chat. Sí, aquí estaba diciendo también Silverine que se entrecortaba, que ya se ve bien. ¿Podría utilizarse para biomedicación? Sería bioremediación, efectivamente. Efectivamente, la bioremediación es un tipo de técnica que, bueno, lo que hacen es intentar hacer correcciones en un determinado suelo o en una zona en concreto con plantas que son capaces, por ejemplo, de retener sustancias tóxicas o de retener metales pesados o este tipo de cosas. Entonces, por supuesto, se pueden utilizar este tipo de plantas para retirar níquel o plomo o lo que sea. Hay muchísimos tipos de plantas que son capaces de retener metales pesados y, evidentemente, lo que retiren del suelo, pues ahí está esa bioremediación, ¿sí? Lo que no sé si en concreto, esta planta en concreto, se está utilizando en bioremediación. Lo desconozco en concreto, pero sí, por lo que las características generales de lo que hablamos, sí. Las características diferenciales las hacen parecer más resistentes. Sí, efectivamente, indudablemente las características que esta vegetación tiene, por supuesto, son las que necesitan para poder tener una mejor adaptación a este tipo de sustratos. Estos sustratos, haz de cuenta que no solamente es que, digamos, el suelo es tóxico y entonces tiene que cambiar de alguna manera, no, es que no hay nutrientes en las cantidades habituales, son suelos a lo mejor que también tienen una cierta aridez, es decir, la planta tiene que adaptarse a muchas cosas. Y esas características morfológicas vienen a eso, a todo esto. No sé si dice, quizá la toxicidad y las características del suelo más pobre que donde se encuentra la especie. Sí, es lo que hemos estado hablando. Las especies que están más abajo podrían utilizar para bioremediación. Sí, esto es lo que hemos hablado. Pues no veo ninguna pregunta más. Voy a poner hola por aquí. Nunca me acuerdo del chat porque me sale en la ventana de la derecha y yo es que no lo veo. No lo veo. Tengo que acordarme a conciencia y decir, voy a poner el chat para ver si hay alguien hablando o alguien ahí. Y ya está. ¿Qué más cosas podemos tener interesantes aquí de alguna? Fijaros que las familias, por ejemplo, dice el documento que las familias más representadas son las asteráceas. Representadas me refiero como de serpentina, ¿no? De suelos de serpentina son las asteráceas, que son las compuestas, como por ejemplo, pues como la manzanilla, por poner un ejemplo sencillo. Las asteráceas, las brasicáceas. De las brasicáceas, por ejemplo, tenemos la mostaza, del género Brassica. Y las cariofiláceas, que serían los claveles silvestres. Pongo los claveles silvestres o no silvestres. Los cariofiláceas. Alguna planta también que sea por aquí un poco más curiosa, porque sea un poco especial, y que venga aquí en el documento. Al final, un día, si queréis, también podemos hacer un resumen de todas estas características, hacer una tabla o algo así, donde vengan
donde vengan las principales características. Pero yo creo que con un solo artículo y hablando un poco en general es más que suficiente. A mí lo que me interesa aquí es que sepáis simplemente eso y poco más, que hablemos un poco de esto y que sepamos que eso, que hay una vegetación muy específica y endémica y que es muy rica y que la zona de Sierra Bermeja tiene una riqueza increíble y que la Sierra de Alpujata tiene una vegetación también muy buena, muy especial y que tiene un valor grande y que viene todo a consecuencia del suelo, ese suelo muchos especial. pinchos. Sí, muchos pinchos. Tú estás como tú estás acostumbrado a meterte por ahí para coger piedras por todos lados, te vas cayendo por todos los pinchos. Sabes muy bien lo que estás diciendo. Bueno, pues nada, yo creo, Juanma, que ya vamos a dejarlo aquí, ¿no? Lo que tú quieras. Yo ya no tengo más documentos que enseñar ni nada más que leer. Ya lo he repasado aquí, lo que tenía aquí pendiente. Y ya está. Pues nada, nos vemos en la próxima. Y a ver si Juanma se anima y se hace también aquí alguna charlilla o alguna cosa y nos lo prepara. Y ya que tenemos esto colocado y ya estamos haciendo que funcione, porque también ha costado un poquillo hacer que funcione hoy, con lo de meter aquí a una persona más en el directo. Pero bueno, parece que medianamente funciona correctamente. Así que nos vemos la próxima y ya está. ¿Vale, Venga, Juanma? un saludo. Venga, hombre.